vean esta imagen siguiente. Desde ayer la estamos viendo, hemos revisado las cosas que has visto, las que son, y estamos en las que han de ser después de estas cosas. Ayer hemos hablado acerca de la adoración celestial, del rollo y del cordero, y nos hemos quedado plantados justo donde arrancan los 6 sellos. El objetivo que tenemos hoy es poder abarcar el capítulo 6 y el capítulo 7. Hay algo importante que necesitamos entender, es que cuando la Biblia está escrita, la Biblia es muy directa en cosas que habla acerca de la iglesia, muy directa acerca de las cosas que habla para Israel y muy directa las cosas que habla para las naciones. Siempre hay esa división: la iglesia, Israel, las naciones. Uno de los más grandes errores que podemos cometer es tomar pasajes que son destinados para Israel y aplicarlo a la iglesia, o cosas que son para la iglesia y aplicarlas a Israel, o incluso a las naciones. Entonces es por eso que con esa previa explicación, usted va a escucharme decir hoy que hay cosas que son de la iglesia, hay cosas que son de Israel, hay cosas que son de las naciones, porque es importante tener esa diferencia. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es Mateo capítulo 24. A veces leemos Mateo capítulo 24 como si fuera todo de un solo canto para todos, pero Mateo 24 tiene una división marcada. Por ejemplo, del versículo 4 hasta el 14 está direccionado a la iglesia, habla a la iglesia. Pero del versículo 15 al versículo 35 ya no habla a la iglesia, habla directamente al pueblo de Israel. Y es más, luego del capítulo 24 viene el capítulo 25, donde hay un montón de parábolas, incluso la parábola de las 10 vírgenes, que muchas veces lo hemos encaminado a la iglesia, lo hemos encaminado a Israel, pero en realidad está encaminado a las naciones. Ok, no les chipo más, pero era el ejemplo. Arranquemos. En Apocalipsis capítulo 6 se abre los sellos y arranca con algo muy conocido por todos nosotros: los 4 caballos del Apocalipsis. Es más, no necesitas ser cristiano para saber de la existencia de los jinetes del Apocalipsis. Hasta hay películas que hablan de esto. Pero hoy vamos a revisar esto, así que vamos a leer, por favor, desde el versículo 1 de Apocalipsis 6 hasta el verso 8 y conversamos, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer como lo hemos hecho durante toda esta semana. Un verso lo leeré yo, un verso lo leerá usted. La Biblia dice así, verso 1: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Verso 3: Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. 4: Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 6: Una voz en 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. El 8: Miré, aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía una muerte, y el Hades seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ok, aquí está narrando, relatando los 4 primeros sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis. Uno es de color blanco, el otro es de color negro, el otro es color rojo, el otro es color amarillo. Rapidísimo, se puede definir qué hace cada cual, ¿no? Pero hay ciertas características que tienen entre ellos, ¿no? Que por ejemplo el caballo negro habla mucho acerca de hambre, de escasez. El caballo amarillo habla de mucho de pestes, de enfermedades, de muerte. El caballo rojo habla mucho acerca de guerras. Y el caballo blanco lo vamos a identificar el día de hoy un poco más adelante, pero resaltemos estos 3 primeros que les dije: el rojo, el amarillo y también el negro.
¿Cuándo va a pasar esto? Bueno, la apertura de sellos, según cómo se muestra el cronograma de Apocalipsis, sucede ya cuando el rapto ha sucedido. Pero para poder ver la manifestación clara y por qué muchas veces nos confundimos y aparecen predicadores que dicen ya está caminando los jinetes, o aparece un video de China donde pasó un caballo amarillo y nosotros los cristianos le creemos, es por eso que tenemos que revisar el paralelo de Apocalipsis capítulo 6. El paralelo de Apocalipsis capítulo 6 que habla acerca de los caballos está escrita en Zacarías capítulo 1, verso 7 en adelante. Zacarías lo llama la visión de los caballos. En Zacarías capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente: a los 24 días del mes, 11, que es el mes de Sebad, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, mira lo que dice el verso 8: vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, es un caballo rojo, el cual está entre los mirtos que había en las honduras, y detrás de él habían caballos alazanes rojos, overos significa amarillo, y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que andaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. El verso 11 dice así: y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. ¿Cómo estaba la tierra cuando pasaron los caballos? Reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? En la visión que tiene el profeta Zacarías, muestra caballos que tienen exactamente los mismos colores que los caballos del Apocalipsis. Pero estos caballos me llaman la atención que cuando salen no van a buscar a la iglesia, no van y ven a la iglesia, ellos van a buscar y a ver a Israel. Y vienen con una pregunta puntual. Dice, Señor, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? Jerusalén está en una circunstancia que sabemos que no es la adecuada. Y las ciudades de Judá con las cuales has estado herado por tanto tiempo. Muchos estudiosos de la palabra creen que esto está narrando lo que sucede en nuestro tiempo. Aquí dice que salieron a dar una vuelta por el mundo. No estás manifestando, salieron a dar una vuelta. ¿Has visto alguna vez? ¿Ha pasado por tu calle alguna vez esos caballos que están jalando uno de esos carretones? ¿O has visto cómo queda un caballo cuando pasa por una carretera de tierra? Uno sabe cuando pasa un caballo. O porque dejaron huellas, o porque dejaron manchas grandes cafés que huelen mal. Uno sabe cuando pasa un caballo. Es notorio. Aquí no se están manifestando los sellos. Aquí simplemente van a dar una vuelta por el mundo para ver lo que está sucediendo. Y luego de eso se presentan delante de Dios y le presentan un reporte. Le dicen, la tierra está reposada y está quieta. Pero aunque ellos van a dar la vuelta por la tierra, tiene que quedar siempre un remanente. Tenemos nosotros que vivimos en la tierra, ver que ellos pasaron, sentir que ellos pasaron, dejaron su huella. Y ahí yo puedo ver caballos que son rojos, que representan guerra. Entonces tiene que haber guerra antes de su completa manifestación. Y en los últimos años hemos podido ver, la última nada más, lo que está pasando con Ucrania. Y tiene que haber guerras y rumores de guerras, tiene que haber. También había un amarillo que pasaba por ahí. Tiene que haber enfermedades, tiene que haber pestes, tiene que haber una huella, pero no al nivel de su manifestación, simplemente están pasando. También aparece ahí en la lista el blanco. Tiene que manifestarse un poco el carácter del jinete blanco, tiene que haber todo eso, pero todavía no se está manifestando. Y me llama la atención, y creo que eso lo predicamos cuando estábamos en tiempo de cuarentena, cuando decíamos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Este reporte tiene que ser un reporte que lo tienen que dar, que cumple estas características. Aquella vez dijimos, ¿cuándo estuvo la tierra más reposada y quieta?
Y dijimos, pues ahora en la tierra nadie se está moviendo, estamos todos encerrados en nuestra casa. Y el reclamo de ellos decía, hey Dios, ¿hasta cuándo? La manifestación completa de estos 4 jinetes tiene que ser al inicio de la semana 70. No vamos a explicar las 70 semanas de Daniel, se lo saben de memoria. Pero en Zacarías capítulo 1, sigo leyendo el verso 13, mira lo que sucedió. Y Jehová respondió, aquí va esto, respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Muchos comentaristas coinciden que estas palabras consoladoras son palabras como las que le dio al otro profeta, que son, por ejemplo, las palabras de los huesos secos. ¿Te acuerdas que te dije que no hay que usar cosas para la iglesia cuando son para Israel? Por ejemplo, el Valle de los Huesos Secos está 100% relacionado con Israel. ¿Podemos sacarlo de contexto y aplicarlo en lo que queramos? Podemos, pero está diseñado para Israel. Las palabras buenas, las palabras de consolación están dadas para Israel. Israel, por ejemplo, este mismo profeta siempre habla y dice, Israel, ¿sabes qué? Te voy a levantar y voy a quitar tu pecado. Pero Israel, es para Israel. Y aquí está dando este tipo de palabras para ellos. Verso 14, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Aquí está hablando de una región, la región donde viven los judíos. Y estoy muy airado contra las naciones. ¿Se acuerdan que les dije la iglesia, las naciones, Israel? Celé a Israel y estoy enojado con las naciones. Dos diferentes personas que están reposadas. Por cuanto yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Cómo Dios cela a Israel? La Biblia dice que lo cela con los gentiles. Por el lapso del año 0 al 2000 que estamos viviendo ahora, lo cela con nosotros. Nosotros no somos Israel, somos la iglesia. Pero todos los beneficios destinados para Israel se lo otorga a la iglesia. Romanos capítulo 11, verso 11 dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Lo cela con nosotros. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel se hará salvo. O sea, Dios no ha descartado a Israel. Dios tiene un plan con Israel. Es más, la gran tribulación es un proceso de restauración completa de Israel. Pero por este lapso de 2000 años, en el tiempo de la iglesia, las cosas que son los está poniendo a celos, porque todas las bendiciones dadas para Israel están dadas para la iglesia. Vivimos de esa manera. Nosotros vivimos como realmente Dios quiere que viva Israel. Va a llegar un día en que el último de los gentiles que tiene que convertirse se convertirá. Y entonces en ese momento vendrá el rapto y comenzará la restauración de Israel. Ok, si hay aquí alguno que todavía no ha recibido a Jesús, y tal vez eres el último de los gentiles que tiene que llegar, por favor, brother, haznos un favor, conviértete de una vez y vámonos al cielo. Porque luego de eso todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Todo Israel será salvo. Yo sé que usted sabe que para tener salvación hay que referirse a dos cosas específicamente. La primera es que tiene que haber un perdón de pecados. Y la segunda es que tienen que ser resucitados. Zacarías capítulo 1 verso 16 dice así. Sigo leyendo, ¿de acuerdo? La profecía de esto. Él está diciendo, mira, hay estos caballos, los he celado. En Zacarías 1, no, estoy airado contra las naciones que están reposadas. Y luego dice el 16: por tanto, así dice Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella, y mire cómo está escrito en futuro, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Para que ellos vayan y paseen, todavía no tiene que estar edificado lo que en el Antiguo Testamento se llamaba la casa del Señor en la ley. Eso es el templo judío. Aquí está diciendo, va a llegar un momento en que se construya el templo judío en un futuro. Ahí lo voy a construir. Entonces,
cuando se abren los sellos y cuando se manifiestan los cuatro jinetes del Apocalipsis. Los sellos se abren cuando comienza la restauración de Israel. Hasta ahora lo único que hemos experimentado es simplemente el paso de los caballos. Y sí tenemos pandemia, sí tenemos hambre, sí tenemos guerras y rumores de guerras, pero solamente están pasando y están dándole reporte a Dios. Pero se va a empezar a abrir los sellos cuando se comience a edificar la casa de Dios, el tercer templo judío. Sigo leyendo el verso 17 de Zacarías 1. Clama es con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Permítame saltar 5 capítulos más adelante. Zacarías capítulo 6 verso 1, cuando ya estos arrancan con todo. La Biblia dice así, titulada en la Reina Valera, los 4 carros. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían entre los hombres, y aquellos montes eran de bronce. El primer carro habían caballos alazanes. Otra vez, aquí están saliendo de dar el reporte. En Zacarías 6 es el paralelo de Apocalipsis capítulo 4, donde habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahí es donde están saliendo ya a hacer lo suyo. ¿Cómo se van a manifestar? El primer carro había caballos alazanes, el segundo carro caballos negros, el tercer carro caballos blancos y el cuarto carro caballos overos, rosados. Verso 4 dice así: respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Verso 5, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen, checa esto, salen después de presentarse delante del Señor en toda la tierra. ¿Ves la coherencia de la profecía de Zacarías? Dice, ya han dado el reporte, pero después de todo eso, recién ellos salen. El verso 6 dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos. ¿A dónde iban los primeros caballos? Al norte. Es importante eso. Los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, id recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Creo que los de multimedia prepararon un cuadrito para ayudarnos. Mire, el caballo negro es el que tenía una balanza en la mano, ¿recuerdas? El caballo blanco es el que montaba y tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Siguiente. Estos dos se fueron para el norte. Gracias. Yo sé que tú sabes que este de acá es la manifestación del anticristo. Este de acá es lo que dice que hay hambre. Al amarillo, siguiente, que es el caballo amarillo, el que lo montaba tenía un nombre de muerte, Hades, que le seguía. Este amarillo va y recorre el sur. Y el caballo rojo, que es guerra, o bermejo rojo, el que lo montaba fue dado para poder quitar la tierra de la paz y que se matasen unos a otros, y le dio una gran espada. La Biblia dice que recorre todo el mundo. Así está formado el recorrido de los 4 jinetes del Apocalipsis. Por eso comentaristas coinciden en que en toda la parte sur es donde realmente va a haber pestes y hambre. En toda la parte superior es donde se va a manifestar el anticristo, y no me sorprende porque en este lugar está puesto Israel. Y donde debería ser las potencias va a haber hambre, pero la guerra va a cumplir en todo lado. Existe una postura de nuestros hermanos que no creen que va a haber un arrebatamiento previo, sino que la iglesia va a estar durante toda la tribulación, porque dicen que la iglesia sudamericana es la iglesia que va a acoger a todos los hermanos, que Dios nos va a guardar para nosotros ser los que los vamos a cuidar. Me parece un comentario un cacho extraño, porque aquí es donde va a haber enfermedad. ¿Para qué los vamos a recibir? ¿Para que se enfermen? No tiene mucho sentido. Por eso todo este recorrido, por eso esta manifestación tan grande, tiene que suceder sí o sí después del arrebatamiento. Ahora, ¿recuerdan lo que yo les dije al principio? Es necesario ser sabios e inteligentes
para no mezclar lo que la palabra de Dios habla para la iglesia, para Israel y para las naciones. No podemos aplicar los pasajes de Israel a la iglesia, ni de la iglesia a Israel, y peor a las naciones. El ejemplo que les di hace un momento era el ejemplo de Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Es el discurso más escatológico de Jesús. El capítulo 24 de Mateo, la primera parte de Mateo 24, del 4 hasta el 14, está destinado para la iglesia. Del versículo 15 al versículo 35 habla específicamente a Israel. Y Mateo capítulo 25, completamente el 25, habla acerca de las naciones y nos llena de parábolas, como la parábola de las 10 vírgenes, habla a las naciones. Pero permítame revisar un instante lo que dice de la iglesia. Mateo capítulo 24, del verso 4 en adelante, dice así: respondiendo Jesús le dijo, miren que nadie les engañe. Ahí le pusieron que nadie los confunda. Necesitamos ser entendidos en esto, que nadie los confunda. ¿Por qué? Porque para empezar, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Me suena a un anticristo. Iglesia, van a oír de guerras y de rumores de guerras. Me suena a caballo rojo. Pero miren, no se preocupen, no se turben, tranquilos, tranquilos, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ojo, aún no es el fin. Me agrada la manera como Jesús, aún en momentos difíciles, dice: hey, tranquilos, ustedes lo que van a ver es manifestarse los jinetes del Apocalipsis, pero tranquilos, no es el fin, no ha llegado el fin. Simplemente los van a ver pasar, van a oír de guerras, rumores de guerras, van a ver que gente empieza a moverse con un espíritu de anticristo. Sí, lo van a ver. El verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y saben qué? Va a haber pestes, no se preocupen, va a haber pestes, como el COVID. Y va a haber hambre y terremotos en diferentes lugares. Pero ¿saben qué? Todo esto va a ser principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El verso 12 dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El arrebatamiento de la iglesia no es el fin. El arrebatamiento de la iglesia es el principio del fin. Porque aunque para nosotros 7 años es mucho tiempo, o sea, es lo que tiene nuestra iglesia. Qué buena ilustración. Cuando empezó la iglesia, y recién hace 2-3 semanas cumplimos 7 años, o sea, eso es lo que va a durar la gran tribulación. Hartísimo tiempo, pero para Dios no es nada. El arrebatamiento no es el fin, ahí no se acaba la historia. Es el inicio del fin, es lo que se llama principio de dolores. Pero el principio de dolores que estamos experimentando en este tiempo no es el parto. El parto sucede cuando hay nacimiento. Esa parte está destinada a la iglesia. Por eso nosotros deberíamos ver ese tipo de cosas, pero no es el fin, es el principio del fin. Si usted revisa con atención el versículo 15 de Mateo 24 en adelante, se lo dejo como tarea, aunque lo vamos a leer tal vez mañana, va a encontrar referencias 100% dadas a judíos. Como por ejemplo, procuren que su huida, y está hablando ahí del tiempo de la tribulación, cuando tengan que escapar, que no sean días de reposo. Y que ninguna esté embarazada para no bajar de la azotea. O sea, son cosas que la iglesia no aplica. La iglesia no tiene día de reposo. Lo que tienen día de reposo son los judíos. Bueno, no me voy a adelantar. Arrancaremos rapidísimo a revisar los primeros sellos, porque hoy solamente vamos a tocar los primeros 6. Apocalipsis capítulo 6 verso 1 habla del primer sello. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
las personas que usaban arco en ese tiempo era una persona que tenía señal de autoridad. Solo tiene un arco, pero no tiene flechas y sale en paz. Se le otorga una corona. No tiene corona, se le da una corona y efectivamente sale venciendo y para vencer. ¿Quién es? Hay muchas personas que coinciden diciendo que esta persona es Jesús. Se ve como Jesús, pero no puede ser Jesús, porque Jesucristo, cuando aparece en la Biblia montando un caballo blanco, y ahí la gran confusión, tiene unas características totalmente diferentes. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, dice esto: entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Aquí la gran confusión. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Él es Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Si este primer jinete, el jinete del caballo blanco, de los primeros 4 jinetes del Apocalipsis, no es Cristo, entonces ¿quién es? Es una imitación de Cristo. Lo que la Biblia llama un anticristo. Es un espíritu engañador. Los comentaristas coinciden en decir que va a ser un hombre con un carisma impresionante, que va a tener la capacidad de engañar a muchos. No me voy a adelantar porque eso lo vamos a revisar cuando vemos Apocalipsis capítulo 13. Pero solamente permítame nombrarle un versículo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es dejar la verdad. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa parte habla acerca de la abominación desoladora del profeta Daniel, que lo hemos hablado un montón de veces acá en la congregación. El verso 5 dice: ¿no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que detiene que se manifieste este primer sello, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Ya está funcionando, ya está dando vueltas por ahí ese caballo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Pues clarísimo. Para que se manifieste el anticristo, para que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el primer jinete, el jinete blanco del Apocalipsis, tiene que ser quitado de esta tierra algo o alguien. Comentaristas coinciden que está hablando de la iglesia, que está hablando de Espíritu Santo, y eso sucede al principio de la tribulación. Segundo, no puede ser Cristo, porque Cristo está abriendo los sellos. Sería medio raro como que se abre el sello y ahí está Jesús también que abre el sello. Sería medio extraño, ¿no? Segundo sello, Apocalipsis capítulo 6, verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba, otra vez, le fue dado poder. Y ahí entre paréntesis pusimos: porque Dios sigue teniendo el control, se le otorga poder. Poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí está hablando de guerra que va a haber en ese momento. Y otra vez me toca resaltar Mateo capítulo 24, verso 6, donde dice: van a oír de él, van a escuchar qué está pasando, no se asombren. Tercer sello, Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La balanza en la mano habla mucho de que este tiene control. Verso 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Acá no usamos mucho las libras, ¿no es verdad? Pero si no me equivoco, mi hermano José, que sabe bien esas cosas, creo que 2 libras es más o menos 1 kilo. Por ahí, ¿no?
menos de 1 kilo. Gracias, hermano José. 2 libras es menos de 1 kilo. En la cultura de este tiempo, estas 2 libras de trigo era la ración para alimentar a una persona. Bueno, la verdad yo no sé cuántos eran 2 libras de trigo. Yo de cocina no sé nada. Pregúntame de la Biblia. No sé cuánto será eso, pero un denario, que aquí también resalta eso, es una jornada laboral. Lo que está tratando de decir es que una persona trabajadora no va a poder pagar el sustento de toda su familia. Le va a ser muy difícil a una persona que trabaja bien alcanzar a sustentar a su familia. Pero luego dice, pero no dañes el aceite y el vino. Podemos indagar un montón de cosas al respecto, que el vino pero ojo, esto, si lo sacamos de contexto, se aplica a todo, a la iglesia. Pero aquí está hablando de un tiempo que la iglesia ya no está. No dañes el aceite y el vino. ¿A qué se está refiriendo? Pues sencillamente a que el pobre va a ser más pobre, y el rico, el que sí tiene aceite y tiene vino, pues ese va a ser más rico. 4º sello, el otro jinete. Verso 7 y verso 8, dice así: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ese es un caballo que es pálido, tiene la peste de la muerte con él, y la consecuencia de esto es que el 25% de la población muere. Eso es lo que dice. Y tengo que resaltar una vez más Mateo 24. Eso es principio de dolores, es el inicio de todo, porque lo que va a pasar después es peor. Por eso, cuando ya habla de la restauración de Israel en Mateo capítulo 24, a partir del 15 en adelante, saltan versículos como el versículo 21, donde dice: habrá entonces gran tribulación, porque se va a empezar a poner peor, cual no ha habido desde el principio y del mundo hasta ahora, ni la va a haber. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Oye, ¿habrá salvos esos tiempos? Por supuesto que va a haber gente que se va a salvar. Ok, no voy a tocar el tema ahorita, pero 5º sello, Apocalipsis 6, del 9 al 10. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es interesantísimo, porque aquí hay un grupo de individuos que dicen: Señor, juzga de una vez sobre ellos, los que nos han matado, los que están en la tierra. No es la iglesia, no es la iglesia. Son gente que se ha convertido ahí en el tiempo de la tribulación y que ha salido de ese lugar. Salvos, sí, salvos porque pagaron el precio. Son los que se convierten después de que la iglesia ha partido. Pero aquí suena reclamo, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero no es reclamo. ¿Te acuerdas lo que está pasando en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5? Todo se vuelve adoración, todo el tiempo es adoración. Incluso esta pregunta también se convierte en adoración. Señor, ¿hasta cuándo? Señor santo y verdadero. Y de paso tú eres justo, eres el juez. ¿Cuándo vas a juzgar y vas a vengar la sangre de los que mueren en la tierra? Ahí está empezando este asunto. Por eso Mateo capítulo 24 lo vuelvo a decir, verso 21: habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido antes, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, mira, es esto, está hablando de la tribulación. Habrá entonces gran tribulación. Si aquellos días, los días de la tribulación, no fueran acortados, nadie sería salvo, porque sí, en la tribulación va a haber salvación, mas por causa de los escogidos, sí, esos que se van a salvar en la tribulación, aquellos días serán acortados. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando a veces me topo con hermanos, amigos
Bueno, ninguno aquí. Este día ha pasado volando, no sabe. No, febrero ni lo he sentido, hermano. Por eso Jesús está viniendo pronto, porque la Biblia dice que se va a cortar los días, ¿no ve? No, no dice eso. Los días se van a cortar y van a pasar más rápidos en la tribulación. Si te ha parecido que hemos llegado a marzo y ni la sentiste, bueno, no, aquellos va a ser mucho más rápido. Pero te conviene no quedarte para experimentarlo. También dice que entregarán a tribulación y os matarán y van a ser aborrecidos por la gente por causa de mi nombre. Ahora, Apocalipsis dice quiénes son estos vestidos de blanco. Lo dice. Por eso les decía un instante, no es la iglesia. No es la iglesia. Son los que han salido de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, verso 9, leo el 13 y el 14. Dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, es la misma, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, ahí está la respuesta: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Dónde? Ahí, en la gran tribulación. Porque aún va a haber gente que va a salir de la gran tribulación y va a recibir salvación. Bernard McGee ilustra esto de una manera muy lógica. Para mí tiene sentido. No sé si para usted va a tener sentido esto lo que voy a decir. Bueno, no es de mi cantera, es de Bernard McGee. Júzguelo a él, apedréelo a él. Él dice: si el rapto es el inicio de las bodas del Cordero, una buena boda tiene que tener invitados. Los ángeles pueden ser sus invitados. Pero ¿cuál será el testigo de la tierra?, decía él. Lo más seguro es que aquellos que no son la iglesia, porque la iglesia ya es arrebatada y es transfigurada, todos estos que salen de la gran tribulación tienen que ser invitados. En mi cabeza tiene sentido. ¿Recuerda cuando alguna vez hemos hablado acerca del bautismo en agua? Cuando decíamos que el bautismo en agua para arrepentimiento y perdón de pecados es lo que nos habilita para entrar al reino de los cielos. Una persona que no se ha bautizado en agua, pero que recibe salvación, la Biblia dice que no va a entrar al reino de los cielos, que lo va a ver. ¿Se acuerdan? Es lo que habló con Nicodemo. Es necesario el bautismo en agua para entrar. Otra cosa es ver. Bernard McGee se apoya también en ese concepto para decir: hay mucha gente que va a estar ahí, que va a ver, porque la Nueva Jerusalén está destinada para la iglesia va a vivir ahí. Por eso su estructura está alrededor del concepto de los 24 ancianos que están delante del trono, que lo revisamos el día de ayer. Está ahí los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento, ¿te acuerdas? Porque la Nueva Jerusalén está destinada para la iglesia. Por eso también en Apocalipsis al final la llama la esposa del Cordero. La Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, la iglesia. Pero todos los demás pues son los que ven desde la parte de afuera de la Nueva Jerusalén. Va a tener sentido cuando lleguemos al 20, ¿de acuerdo? Yo sé que me está mirando como ahorita, ¿de qué está hablando? Pero va a tener sentido, créemelo. Gracias. Apocalipsis capítulo 6, verso 11, dice así: y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Espera un rato más, todavía no han salido todos los que van a ser salvos de la gran tribulación. Sexto sello, revisamos el sexto sello y descansamos para luego entrar al siguiente capítulo. Apocalipsis 6, verso 12, dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro
como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aquí está hablando de un gran cataclismo. Un gran cataclismo que no es novedad. Y coinciden una vez más los comentaristas, los estudiosos, de que esta es una profecía que se va a cumplir, pero que no es una profecía nueva. Joel ya profetizó de la misma manera un evento que va a cumplir exactamente los mismos requisitos que tiene que tener este sexto sello. Joel capítulo 2 verso 10 dice así: delante de él temblará la tierra, igualito, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Hasta el día de hoy no ha sucedido esto. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Verso 31: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Un capítulo más adelante, en el capítulo 3, en el verso 15, dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Joel ya lo profetizó y hasta el día de hoy no hemos visto eso. Se va a ver cuando se abra el sexto sello. Sigue diciendo Apocalipsis 6:14: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Te puedes imaginar lo que va a suceder en ese momento? Al parecer, aquí está hablando de la atmósfera que va a ser quitada, la poca que nos queda. Pero tampoco esa es una profecía nueva. Isaías también lo profetizó en el capítulo 34 de su libro, en el verso 4, donde dice lo siguiente: y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. La atmósfera va a ser retraída. Y si la atmósfera es retraída, te aseguro que el sol va a ser un sol calcinante. Isaías sigue profetizando al respecto en el capítulo 13, el verso 13, donde dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Eso va a suceder en el sexto sello. ¿Y sabe qué es lo más terrible de eso? Que recién está empezando y nadie va a poder escapar de eso. Porque el capítulo 6 termina diciendo esto: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Se acuerdan que en el cuarto caballo, en el cuarto sello, los ricos estaban bien porque el vino y el aceite no se toca y ese tipo de cosas? Aquí también ellos están mal, porque aquí también son nombrados los ricos, los capitanes, los poderosos. ¿Sabes qué? Ninguno de estos va a escapar. ¿Y qué decían ellos? Mire el verso 16: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. A mí, al leer este verso, honestamente me da rabia. Me da rabia porque levantan su voz a los montes y a las peñas. Yo puedo imaginarme aquí en Bolivia haciendo ofrendas a la Pachamama. Eso es. Le hablan a la tierra, a los montes, a las peñas, y en vez de clamar a Dios, de arrepentirse, le hablan a las peñas. Verso 17: porque el gran día de su ira ha llegado. Aquí es donde empieza el asunto. ¿Y quién podrá ponerse o sostenerse en pie? En ese tiempo, humillarse significa la muerte. Humillarse significa que hay que matarlo, hay que morir. ¿Eso no es lo que Dios quiere que hagamos hoy? ¿Acaso tampoco ese es el camino que Dios pide? Sí, es mejor humillarnos ahora, sabiendo que Él nos va a levantar, a esperar que llegue ese momento para humillarnos a la fuerza. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice así:
con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa debería ser nuestra actitud. Sí o sí, todos se humillarán. Mejor humillémonos nosotros hoy, para que cuando llegue ese día estemos en el cielo con Él. Termina. Vamos a acabar esta parte de esta manera. Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Pregunta retórica, porque no tiene respuesta. Pero la respuesta más sencilla es nadie. Nadie puede sostenerse en pie. Malaquías capítulo 3 verso 2 dice esto: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. La respuesta más sencilla es absolutamente nadie. Pero nosotros no estaremos en ese tiempo, amén. Cuando yo leo esto, llego a una conclusión. Dios es un Dios justo, y Dios es severo en juzgar el pecado. Dios es severo en juzgar al pecador. Romanos capítulo 11 verso 21 dice así: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hermanos, permítanme irnos al espacio que vamos a tener para descansar un ratito, aunque así medio tristones, entendiendo que el pecado es tan horrendo que Cristo tuvo que morir en la cruz. El pecado es tan horrible que Cristo tuvo que morir en la cruz, y Dios el Padre derramó toda su ira sobre su Hijo unigénito, para así poder expiar la culpa de nuestro pecado y reconciliarnos con Él. Jamás olvidemos eso. Con el pecado no se juega, porque el pecado es lo más horrible que hay. Fue la causa por la cual Jesús murió y sufrió. Entramos al capítulo 7, lo que se conoce como el paréntesis, el gran paréntesis de los sellos, donde en este momento Juan desvía la mirada para poder ver, justo después de que ve el gran cataclismo. Yo me imagino a un Juan que está impactado por lo que acaba de suceder. Me imagino a un Juan que está viendo esto y al mirar de nuevo ve a dos grupos diferentes de personas y empieza a describirlos, empieza a tener referencias acerca de ellos. Y el primer grupo son los famosos 144,000 sellados. Y el segundo grupo es la multitud vestida de ropas blancas. Estos dos grupos de personas los vamos a revisar en estos próximos 40 minutos y dejamos ahí y nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Vamos con el primero, los 144,000 sellados. Apocalipsis capítulo 7 verso 1. Después de esto vi a 4 ángeles, dice la Biblia, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Está hablando de norte, sur, este y oeste, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y esto ya se pone interesante, porque una vez más, como Bob Esponja ayer, ¿no? Pintamos toda la casa. ¿Y qué es esto, no? ¿Qué es esto? Bueno, tú sabes que cuando la Biblia habla de árboles, siempre habla acerca de personas. Y aquí están unos ángeles que se ponen de pie sobre los 4 ángulos de la tierra,
norte, sur, este, oeste. Ahora, ubícate el contexto que está pasando. ¿Tú sabes lo que está pasando en norte, sur, este y oeste? Te mostramos hasta un gráfico de cómo se movieron los cuatro jinetes del Apocalipsis por el norte, sur, este, oeste. Los hermanos Salamanca son muy inteligentes en poner esta propuesta en su comentario bíblico, donde dice que muy posible estos ángeles van y detienen lo que está sucediendo con los cuatro jinetes. Me parece interesante y me parece bueno. ¿Por qué? Porque en este versículo dice que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplare viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ninguna de las personas. El viento, según el contexto que acabamos de estudiar hace 40 minutos atrás, el viento siempre representa juicio. Permítame alzar de nuevo la profecía de Zacarías con el paralelo de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Ahí se los muestra como viento. Zacarías capítulo 6 verso 5 dice: y el ángel me respondió y me dijo: estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, los cuatro vientos. Y es como que los ángeles dicen: paren un ratito, cuatro jinetes. O Apocalipsis capítulo 6 en el verso 1 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro carros que salían de entre los montes. Aquellos montes eran de bronce. Yo sé que si has estado estudiando la palabra acá en la Congre, sabes que cuando hay bronce siempre habla acerca de juicio. En resumen, y siendo fieles a lo que los hermanos Salamanca dice, están deteniendo a los cuatro caballos que salen de los cuatro sellos. Ok. McCoffey dice que algunos son las cuatro trompetas. Bueno, es lo mismo, ¿no? Siguen siendo juicios. Lleguemos a esta conclusión. Se detienen los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y el verso 2 dice así: vi también a otro ángel. Allí los cuatro, pero aquí aparece uno más. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Detiene todos los conflictos, detiene absolutamente todo. Y este ángel tiene tres características. Primero, podemos darnos cuenta que él tiene autoridad sobre otros ángeles. Tiene una voz de mando sobre ellos. Y viene de parte del sol, o viene por el lado del sol, trayendo el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? La Biblia muestra que el sello de Dios siempre es la marca de aprobación y la marca de propiedad de Dios. Es más, es muy parecido al sello que tenemos nosotros. La Biblia dice que tú y yo estamos sellados porque tenemos la aprobación de Dios, y de la misma manera tenemos el título de propiedad. Él es nuestro dueño. Ese sello se llama Espíritu Santo. Segunda Corintios capítulo 1 verso 21 dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿En qué momento tú y yo somos sellados? Efesios capítulo 1 verso 13 dice esto: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras es esa garantía. Sabemos que vamos a irnos con Él porque nos ha dejado eso de garantía. Él va a venirnos a recoger porque nos lo ha prometido, y la prueba, el adelanto, es Espíritu Santo. Nosotros, los que hemos oído, los que hemos creído, tenemos dueño. Tenemos dueño. Me recuerda Éxodo capítulo 12 verso 13. Dice así: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis.
y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Me recuerda eso. Es como que Él va a decir: esta casa es mía, esos 144,000 son míos, que no les pase nada. Si sí va a haber un remanente, cuidado, hay un número: 144,000. Porque eso dice el verso 4, Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Y aquí dice claramente esto: de todas las tribus de los hijos de Israel. Nota importante: cuando Dios trata con Israel en la Biblia, siempre trata con fechas y con números. Siempre lo hace así. En cambio, con la iglesia no. Con la iglesia nunca hay fechas, con la iglesia nunca hay números. Pero con Israel sí. Por eso es un error también abrazar pasajes destinados para la iglesia y plantarlos a Israel y plantarlos para la iglesia. Pero la iglesia sí, pero Israel siempre hay números y hay fechas. Ahora, ¿qué dice el sello? Porque tiene que ser algo interesante lo que tenga escrito ahí, ¿no? ¿Qué dice el sello? La respuesta, bueno, a manera de despertar, diga lo que siempre decimos: la Biblia explica la Biblia. La Biblia tiene que decir lo que dice este sello. Apocalipsis, en el capítulo 14, el verso 1, dice esto: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, checa eso, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Como las vacas, ¿no? Que le ponen un sello, tu propiedad, ¿no? El nombre de Jesús, eso se llama propiedad. Ahora, ¿quiénes son? Una vez más, esos son, el verso 4 nos decía, de todas las tribus de los hijos de Israel. No es la iglesia, no es la iglesia, son judíos. Es más, Apocalipsis 14, verso 3 dice esto: ellos, los 144,000, cantaban un cántico nuevo delante del trono. Ahorita no están en el trono, van a estar, pero cuando están en el trono, esto cantan. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron, checa esto, redimidos de entre dos de la tierra. Estos 144,000 hebreos, judíos, son creyentes en Jesucristo porque son redimidos. Tú sabes que no hay redención si no es por Jesucristo. Luego dice el versículo 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Otra característica de ellos. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. El verso 5 del capítulo 14 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, necesito resaltar esto una vez más. Necesitamos comprender que la iglesia no ha sustituido a Israel y no lo va a hacer. Vuelvo a alzar el mismo pasaje que he alzado hace 40 minutos atrás, Romanos capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, de ninguna manera. Israel no ha sido desechado. Dios tiene un plan con Israel. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Dios tiene un plan con Israel. Estos 144,000 van a tener el mismo sello que tenemos nosotros. Nosotros somos sellados por medio del bautismo del Espíritu Santo, pero ellos van a tener ese sello tan especial, pues también tienen que tener Espíritu Santo. Porque el rol que van a tener estos 144,000 va a ser el de predicar,
Y tú sabes que no se puede sellar el evangelio si no es con poder, porque el reino de los cielos no son solo palabras, sino es poder. Joel, en el capítulo 2 verso 29, hablando al respecto de esto, dice lo siguiente: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Parecería que está hablando del tiempo en el que vivimos. No, está hablando de esos días de los 144,000. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. El remanente al cual él habrá llamado van a tener el Espíritu Santo y se van a plantar en Jerusalén para hablar de las maravillas de Dios. Los 144,000. Estos 144,000 van a reconocer a Jesús. Zacarías capítulo 12 verso 10 dice esto: derramaré sobre la casa de David, tienen que ser judíos, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Recuerdas que decíamos que ha venido Israel por un tiempo de endurecimiento en parte? Si uno habla con un judío de aquellos, va a decir: Jesús es el Mesías. Imposible, Jesús no es el Mesías, es un buen maestro, todo lo que quieran, pero no, nuestro Mesías no lo es. Cuando la iglesia se vaya, se les va a quitar el velo, y esos 144,000 van a entender realmente que Él es el Mesías, se van a convertir a Jesús. Por eso dice este pasaje eso: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como lloran por hijo unigénito. Ahora, hay una secta que se llama los Testigos de Jehová. Esa secta nace con este principio: el principio de que escogió Dios a 144,000. Ellos decían: nosotros los testigos de Jehová somos esos 144,000, un grupo elite. El problema estuvo cuando los testigos de Jehová crecieron a más de 144,000, y ahí ya tenían que tunear su doctrina. Pues no son 144,000, son judíos, son de la casa de Israel. Seguiremos. ¿Qué pasa con ellos? Apocalipsis 7, 4 en adelante. Oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí en verso 5 en adelante aparece una lista interesante donde dice lo siguiente: de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Y aquí me parece algo raro, ¿no? Porque lo correcto sería nombrar por orden de nacimiento, ¿no? El primero debería ser Rubén. Pero no me sorprende, porque Judá obviamente es el primero por el león de la tribu de Judá. Lo pone en primer lugar. Y después de él lo pone a Rubén. Varios estudiosos de la Biblia coinciden de que Rubén aparece en segundo lugar ahí en el verso 5. No encabeza la lista a causa del pecado que tuvo en Génesis capítulo 49, verso 3 hasta el verso 10. Es por eso que es replegado a un segundo lugar. Luego dice que de la tribu de Gad, otros 12,000 sellados. De la tribu de Aser, otros 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, otros 12,000 sellados. Y aquí aparece un nombre interesante, uno que no está dentro de los 12 hijos originales de Jacob: Manasés. Y de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, la misma cantidad. ¿Quién es Manasés? Manasés es el hijo de José. José es representado eventualmente, y estoy usando la palabra correcta, por el momento es representado por sus dos hijos: Manasés con 12,000 sellados. Pero lo interesante es que no aparece luego Efraín, sino aparece José. Pues no tengo ni idea. Los estudiosos dicen que Efraín es quitado a causa de su pecado y entra el nombre de José, por más de que su tribu terminaría siendo contada. Dejémoslo así.
José entra con dos, con Manasés y con José. Pero dice Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De Zabulón, 12,000. Y ahí salta lo que les dije. De la tribu de José, ¿no es verdad? De la tribu de José, lo lógico debería ser de la tribu de Efraín, pero no aparece. Y luego aparece el último de todos, Benjamín, el menor, con 12,000. Hay dos que no están. Uno es Efraín y el otro es Dan. ¿Por qué Dan no está? ¿Por qué Efraín no está en la lista? Creo yo, y coincido con gente mucho más entendida en esto, que ellos son quitados de esta lista, y esta es la lista final de cómo se va a armar todo en la eternidad. Porque Dan y Efraín, la Biblia dice que se entregaron a la idolatría. Puede revisar usted Deuteronomio capítulo 29, del verso 18 en adelante, creo que llegando hasta el 21 es la referencia, donde Moisés lanza una gran profecía. Dan fue el primero en caer en idolatría, según el libro de Jueces capítulo 18 en el versículo 30. Dan, como tribu, como tal, fue el centro de adoración al becerro de oro. ¿Te acuerdas lo que sucedió? Los de Dan hicieron eso. Jeroboam es el rey que estaba relacionado con esta tribu y es el rey que hizo pecar a Israel en Primera de Reyes capítulo 12. Aunque Dan debería tener el privilegio de ser de los primeros en el milenio, en Ezequiel capítulo 48 les quitaba ese privilegio. Ahora, ¿qué pasa con Efraín? ¿Qué culpa tiene pues Efraín? Al final era el hijo de José. ¿Por qué lo sacan a Efraín y dicen, no, José queda como el titular? Tal vez porque Oseas capítulo 4 verso 17 dice esto: Efraín es dado a ídolos, déjenlo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios será avergonzado. Es más, es estudio bíblico, no es prédica, entonces puedo dar datos que es para que cuando leas la Biblia tenga más sentido, ¿no? Efraín es la tribu que causa la división del reino. ¿Te acuerdas que el reino se divide en dos? El reino del sur y el reino del norte. A causa de Efraín es que se divide el reino y hay ese problemón grande. A causa de esa división, a causa del corazón idólatra, pues estos son quitados de la lista. Así es como se configuran los 144,000. Cuando avancemos un poco más adelante, estos 144,000, les voy a spoilear un poco de lo que va a pasar la subsiguiente semana. Estos 144,000 son arrebatados. Y sí, hay un segundo rapto en la Biblia. El rapto de los 144,000 son raptados y son llevados a la presencia de Dios, y ahí es donde ellos se unen a la adoración celestial. Hasta aquí la referencia del capítulo 7. A partir del verso 9 habla acerca de algo que se llama la multitud vestida de ropas blancas. Sí, los que estaban allá en uno de los sellos. Apocalipsis capítulo 7 verso 9. Perfecto. Dice esto: después de esto, yo sé que usted es un experto ya en griego. ¿Se acuerda qué es después de estas cosas? Metatauta. Aquí aparece también esto, metatauta. Mire, o sea, ¿después de qué? Después de ver a los 144,000, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, incontables. ¿De dónde son ellos? Son de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Coinciden estudiosos de que este es el fruto del ministerio de los 144,000, porque vienen de todas las naciones. No es la iglesia, parece, pero no es la iglesia. De toda tribu, de todo pueblo y lengua. Es su fruto. Ahora, Juan pudo identificar que estos eran de todo lado. Tuvo la capacidad de decir, oye, no puede ser judío. Para empezar, es negrito, no puede ser judío. Y ahí es uno de medio chino, no puede ser judío.
Tuvo la capacidad de identificarlos. Dijo, ¿sabes qué? No los puedo contar a todos, pero clarísimo. Miren, este tiene cara de Canva. También. Eso. Y luego dice, estos estaban, dice el verso 9 en la segunda parte, estos estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Yo creo que ahí es donde todo se centra. Solo como dato interesante. Me hubiera gustado poner una imagen de esta, pero sígueme en la historia ya que tengo unos minutos extras. Me adelanté en ciertas cosas, así que puedo darles el tip este. ¿Se dieron cuenta que cuando Apocalipsis 1 arranca y es la revelación de Jesús, llega un momento en el que mira Juan que Jesús está parado en medio de un candelabro de 7 brazos, ¿no es verdad? Que es la iglesia, ¿no es verdad? Y Jesús está ahí en medio alumbrando esto. Está hablando del lugar santo, el lugar santísimo. Y empieza a caminar y Jesús se está moviendo por el tabernáculo. Así como el tabernáculo es un referente de las fiestas judías, no lo voy a tocar ahora, las fiestas judías no nos da el tiempo para hacer ese tipo de cosas, pero si quieres saber cómo es la profecía o el estudio escatológico de las fiestas judías, de las 7 fiestas judías, en YouTube puedes encontrar todo un historial de el taller que dimos hace como un año, de cómo la profecía se cumple en las fiestas judías. Den una vuelta, o sea, es que dura 3 horas y no tiene desperdicio. Hay una fiesta que es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, que es la última, la cúspide de todo esto. Todos salían y tomaban las palmas, unas palmas, y celebraban. Me hace pensar, o sea, ¿por qué levanta esto? Miren, ellos estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. No dice nada más. Es la única descripción: ropas blancas y palmas en las manos. No puedo evitar pensar en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos que representa específicamente el milenio. ¿Se acuerdan de ese estudio que hicimos? Y representa esa transición. Es como que ellos estamos listos. Ya, de una vez que se acabe esto y vámonos al milenio. Es la única referencia. Y me parece un dato, pero que está medio que fuera de lugar. ¿Qué tiene que ver con las palmas? Porque no vuelve a alzar el tema más. Y para los que les gusta estudiar, ahí les dejo esto más para que lo puedan revisar. Entren a Rocafiel, Congregación Cristiana, Fiestas Judías, y ahí están las tres horas. Pero todo se centra ahí. El verso 10 dice: y claman a gran voz diciendo. ¿Cuál era su clamón? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ok, mira, adoración ahora aquí por todo lado, porque la multitud vestida de blanco adorando. Ellos se sumaron a la adoración. Ya entras ahí para adorar. En Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5 vimos que los ángeles están adorando, que los ancianos, que representa a la iglesia y al Antiguo Testamento, están adorando. Los 4 seres vivientes están adorando. Es una adoración completa. Y la adoración de ellos, al igual que el capítulo que hemos revisado el día de ayer, también tiene 7 características. ¿Las notaste? La bendición, diciendo amén. La bendición, número 1. La gloria, número 2. La sabiduría, 3. La acción de gracias, 4. La honra, número 5. El poder, número 6. La fortaleza, número 7. Adoración completa. Es más, estoy terminando un estudio acerca de adoración, tocando esos 7 puntos. Yo creo que en unos 2 meses más la chantamos un domingo.
Gracias por el ánimo. Pero es que entrar al análisis de cada uno de estos y volcarlo a cómo funciona la adoración y la alabanza se te vuela la cabeza. 2 meses, dame 2 meses. Sea nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos en ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Verso 14, le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Le pregunta Juan: pero si estos fueran la iglesia, Juan la identificaría. Si estos fueran la iglesia, Juan diría: pues la iglesia, pues está clarísimo. Pero para Juan son unos desconocidos. Una vez más, es que necesito insistir en esto. Hay 2 tipos de personas en este mundo. Hay 2 tipos de personas. Bueno, los salvos y los perdidos. Pero para Pablo incluso hay 3. 1 Corintios capítulo 10 verso 32: no sean tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Porque hay judíos, hay gentiles y hay la iglesia de Dios. Hay la iglesia, hay las naciones, hay el pueblo de Dios. Las 7 bendiciones que recibe esta gran multitud es impresionante. 7, una vez más, número completo, plenitud. Así como la adoración gira alrededor del número 7, la que vimos el día de ayer, todo daba al 7. La adoración que ellos dan gira alrededor del 7. Esta gran multitud recibe 7 bendiciones. Apocalipsis capítulo 7 verso 15: por eso están delante del trono de Dios. Primera bendición: están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Segunda bendición: les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Tercera bendición: el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Verso 16: ya no tendrán hambre ni sed. Para mí esa es una bendición. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Para mí también esa es una bendición. No sé ustedes, pero estos días a mí me echa mucho calor. Y luego dice esto, el verso 17: porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Su pastor va a ser Jesús. Y él los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermoso, ¿no? No voy a preguntar cuántos quisieran esa bendición. No. Porque va a haber el dormido que va a decir amén. Bueno, pues quédate en el rapto, ¿no? Es la bendición para aquellos que salen del rapto. Es la bendición para aquellos que pagaron el precio después de que Jesús nos llevó. Ok, avancemos. Permítame citar, justo resaltando este concepto de que Jesús los va a pastorear, de que Jesús va a estar con ellos. Juan capítulo 10 verso 14. Jesús dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me reconocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo, checa esto, otras ovejas que no son de este redil, porque son otros. ¿Lo vuelvo a leer? Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Jesús te conoce, me conoce, somos esos. Y las mías me conocen, lo conocemos a Jesús.
Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él ha dado su vida por nosotros. Pero ojo, mira el 16, dice: pero ¿saben qué? También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son? Pues la gran multitud. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Hay dos rebaños. El primer rebaño es el que se va con Jesús, nosotros. Y el segundo es esta gran multitud. Con respecto a la plenitud de los gentiles, no quiero dejar esto colgado. Apocalipsis capítulo 21, verso 2, dice lo siguiente: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Recuerdan lo que les dije hace un rato? ¿No es verdad? Que la nueva Jerusalén está destinada para la iglesia. Por eso es que Jesús dijo: me voy a preparar morada para todos ustedes. Ahorita no pueden estar conmigo, pero va a llegar un día en el que van a estar conmigo. ¿Recuerdan eso que hablamos el día de ayer? Incluso hace rato se los mencioné. Jesús está preparando la nueva Jerusalén, que es esa morada donde vamos a estar nosotros, la esposa del Cordero. Por eso también la nueva Jerusalén es nombrada como que una esposa ataviada para su marido. Jesús lo plasma de esta manera. Lo que acabo de decirles, se los leo. Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Se llama Nueva Jerusalén. 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Habla de la iglesia. Ahí van a estar todos, judíos, griegos, esclavos, libres. Ahora, cuando está sucediendo esto, la iglesia no está. En ningún momento nombran a la iglesia. ¿Por qué no nombran a la iglesia? Porque la iglesia ya está ahí arriba. 1 Corintios 15:1, y con esto terminamos este día. Y vamos a irnos temprano, recién es las 9:15. Termino con esto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nosotros tenemos que creer en esto, en esta sección que acabo de leer, para poder estar con la iglesia el día que Jesús venga a recogernos. Si te diste cuenta, cuando hace el paréntesis y ve los 144, a la gran multitud de los 144,000, no ve a la iglesia, porque la iglesia es el que ha creído en este pasaje. Es por eso que yo quiero llamar, para cerrar esta noche, a la conciencia de cada uno de nosotros. Yo sé, es estudio bíblico, no es prédica, pero soy pastor, no puedo evitar. Oye, ¿tú estás en ese grupo? Porque no encajas en los 144,000, no encajas, no vas, lo siento, aunque quieras, no vas. No quisiera que estés en la gran multitud vestida de blanco. Podemos ser del primer rebaño, el rebaño que se va con Jesús. Podemos, pero para eso necesitamos creer en este evangelio que se nos ha sido predicado, el cual recibimos, y debemos perseverar en ese evangelio.
por el cual asimismo, si retenemos la palabra que se nos ha predicado, vamos a ser salvos. Si no, es en vano. En vano hacemos todo lo que hacemos si realmente no permanecemos en eso. ¿Te acuerdas lo del domingo? Lo que la hermana Susana nos instaba: permanecer. Eso tiene que ser nuestro carácter, permanecer en su palabra. Cristo, que murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y este mismo Jesús que resucitó y que fue al cielo está regresando. Maranata, Cristo viene. Y así lo vamos a esperar.